tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Y vamos a conocer cómo está trabajando la Diputación de A Coruña. Y qué mejor manera de saberlo que charlando con el presidente de la Diputación, que nos acompaña esta tarde, con Valentín González Formoso. Valentín González, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el pasado verano cogía el bastón de mando a la Diputación de A Coruña con la idea, con el objetivo de crear un nuevo modelo dentro de esta institución. ¿Qué planes se han empezado ya a poner en marcha para hacer este cambio? Bueno, pues la verdad que cogemos una institución muy saneada económicamente, lo cual es una tranquilidad y es una realidad que te permite convertirla en un instrumento de las políticas que pretendes emprender, ¿no? Con una idea central, básica y transversal de todas las áreas de la Diputación, que es la del empleo, la de la regeneración económica, la de generación de actividad, que intenté pues, aportar un granito de arena al que es el mayor problema de la ciudadanía todavía hoy en día, que es la falta de trabajo. Eso pues, conlleva que estamos poniendo en marcha una serie de planes con la idea transversal, como digo, de la generación de actividad, que supone una inversión de la Diputación anual de unos 100 millones de euros de sus 175 millones de presupuesto, y sobre todo la pequeña revolución, pero importante para mejorar además incluso la imagen de la propia institución en la ciudadanía, que es la de la asignación de esos recursos a los ayuntamientos y entidades con criterios puramente objetivos y no tanto discrecionales por parte del gobierno provincial. Nosotros queremos fomentar los buenos proyectos, las buenas ideas y las buenas prácticas por encima de otro tipo de afinidades o otro tipo de criterios que entendemos que son más perniciosos para la sociedad. Eso conlleva que la comarca de Ferrol pues va a superar los 20 millones de euros en ayudas y va a ser repartir ese dinero con criterios objetivos entre los ayuntamientos. Por tanto, esa es una de las prioridades, hacer un reparto equitativo, un reparto sobre todo objetivo, porque considera que no estaba siendo así hasta este momento. A ver, tradicionalmente en las diputaciones, también la de Coruña, independientemente de quién gobernara, había asumido el sistema de que los recursos de la Diputación, económicamente hablando, se asignaban una muy buena parte, la mayor parte, con criterios, no la mayor parte, pero una muy buena parte, con criterios subjetivos. Es decir, dependía un poco de la discrecionalidad del presidente de turno. Yo creo que esa realidad, los alcaldes, sean del color que sean, y los ciudadanos, por tanto, prefieren revertirla y que no dependa tanto de quién es el presidente, de su sensibilidad hacia un sector o hacia una comarca concreta, ni de su procedencia incluso a nivel comarcal, ¿no? Sino que sea en función pues, de criterios como el número de lugares habitados, la extensión del ayuntamiento, los núcleos de población habitados, el esfuerzo fiscal que aporta cada localidad a la provincia y una serie de criterios objetivos que se aprobaron hace 30 años en la Diputación por unanimidad de las fuerzas políticas que hoy siguen vigentes y que por unanimidad con nuevas fuerzas políticas irrumpidas después de las últimas elecciones municipales, aceptan por unanimidad también, ¿no? Por tanto, en los planes provinciales hemos corregido ese factor subjetivo, hemos corregido la prioridad de las ciudades, el criterio poblacional, y nos hemos ido a criterios más objetivos y entendemos que más equilibrados para los territorios. Por lo tanto, uno de los pilares de su mandato es eso, ese reparto de dinero de una manera objetiva. Y está también el tema del empleo, del trabajo, aunque directamente la Diputación no tiene competencia sobre esa materia, sobre ese ámbito, pero sí quiere convertirse en un eje transversal, ¿no?, Sí. en la materia de empleo. Sí, efectivamente, como bien dices, no es una competencia expresa de la Diputación. Cualquier acción que iniciamos en ese terreno, pues debemos pedir permiso a la Consellería que tiene la competencia atribuida legalmente, que es la Consellería de Trabajo, pero no tenemos ningún obstáculo por su parte para que emprendamos esas acciones y que destinemos recursos para esa prioridad ciudadana que es el empleo. Para que la gente se haga una idea, en el anterior presupuesto había una partida para generación de empleo de 1,2 millones de euros, 1,3 millones de euros, y este año va a rondar los 7 millones de euros, con lo cual sextuplicamos la cantidad destinada a generación de actividad a través de un plan de reactivación del empleo que va a conllevar 3 líneas principales. Una, intentar soslayar las limitaciones que impone la Ley de Administración Local y Sostenibilidad de los Ayuntamientos, que impuso el ministro de Hacienda y que impide la contratación por parte de los ayuntamientos, poniendo en riesgo en muy buena parte la prestación adecuada de los servicios básicos. Los ayuntamientos van a tener esa capacidad de contratación a través de la aportación económica de la Diputación. Va a haber una línea para empleo social de gente que está en situación de exclusión social, gente que está viviendo un verdadero drama personal después de 3, 4 años, incluso 5, ya sin ningún tipo de percepción de prestación pública, en casa, encerrado, sin ningún tipo de perspectiva de futuro. Va a tener una pequeña cabida
en nuestra aportación económica, en nuestro diseño del plan, ese colectivo importante todavía de exclusión laboral. Y por otra parte, lo que es nuestra semilla de cara al futuro, en donde realmente creemos que pueda ser inyección económica en la vena de la economía provincial, que es digamos que el apoyo al empresario que empieza, la consolidación de pequeños y medianos proyectos empresariales, lo que hoy entendemos como emprendedores, que es un término novedoso, pero que en cualquier caso son pequeños empresarios que empiezan con una idea que necesitan una tutorización, un soporte, un espacio donde trabajar y una pequeña ayuda económica, no sin más, una ayuda económica y una subvención en una política irresponsable por parte de las administraciones que ha dado tantos disgustos, ¿no? Sino que pretendemos de la Diputación ir más allá y tutorizar un poco esas inversiones que nosotros hagamos y acompañar en su devenir corto en el tiempo a los proyectos empresariales que empiezan, que probablemente empiezan con un carácter de autoempleo, pero seguramente, excluyendo la parte que se muere en el camino, hay una muy buena parte de los proyectos que sobreviven y que es la semilla del futuro, nuestra verdadera creencia en una provincia que es súper dinámica y que es la quinta provincia de actividad económica de toda España. Pero, sin embargo, aunque hablamos antes de un reparto equitativo en cuanto a concellos, luego para este tipo de subvenciones y ayudas al empleo, considera Valentín que hay zonas también especialmente castigadas dentro de la provincia, como es en este caso la comarca de Ferrolterra. Sí, yo creo que es una apreciación adecuada, aunque las diputaciones están pensadas por la Constitución y por la Ley de Bases de Régimen Local para atender a ayuntamientos pequeños y medianos y excluye un poco las grandes ciudades. Lo cierto es que la Diputación Provincial tiene recursos económicos para poder echar una mano, aportar un grano de arena a quien lo necesita. También los grandes ayuntamientos. El Ayuntamiento de Ferrol necesita de nuestra aportación en este terreno y vamos a estar a la altura. Yo creo que el criterio que más va a primar en esa asignación de recursos va a ser, insisto, un reparto de recursos en el plan de empleo provincial objetivo. Y como tal objetivo, el criterio de la tasa de paro debe ser prioritario, preponderante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Ferrol, por desgracia, en planes de este tipo va a tener un papel principal. También lo tendrán en Eda, Fene, Ares, Mugardos, Aspontes, Cedeira, Pontedeume, esas zonas que nos rodean, de esa gente que nos está viendo, también va a notar cambios en la Diputación. No, yo creo que ya lo han notado, ¿no? Yo creo que el respeto de, no solo del plan de empleo, sino del resto de planes de empleo, perdón, del resto de planes de la Diputación, al aplicar criterios, recuperar criterios que eran aprobados por unanimidad por todos los grupos políticos hace 30 años y hoy, por tanto, su vigencia está más que acreditada, estamos apartándonos de algún criterio que fue novedoso en el mandato anterior y que suponía, pues, perjudicar a los ayuntamientos más pequeños, a los ayuntamientos con menor índice poblacional, con mayor crisis demográfica, y yo creo que por unanimidad se recuperan criterios más objetivos, por lo tanto se benefician todos los ayuntamientos. Decía usted al inicio de su mandato que se sorprendía de la cantidad de competencias que asume una diputación, ¿no? Que a veces desconoce el ciudadano de a pie. Sí, incluso el ciudadano a pie y los propios alcaldes. Es decir, yo creo que hay dos estatus en la diputación de relación con el resto de administraciones y de ciudadanos. Teóricamente los alcaldes tenemos una concepción de las diputaciones que nos creemos muy amplia y que la consideramos muy real, ¿no? Yo creo que en los ayuntamientos hay una realidad todavía superior, que es la relación entre los funcionarios que mantienen relaciones con los funcionarios de la Diputación, donde sí que conocen la cantidad de competencias y de funciones y de servicios que prestamos a esos ayuntamientos. Hacemos desde nóminas hasta contabilidades en los ayuntamientos, pasando por todo tipo de asistencias jurídicas, procesales, preprocesales, informes, asistencias técnicas en planes generales y otras dudas urbanísticas y asistencias económicas a ayuntamientos que lo pasan mal. Aparte de toda la revolución informática, la digitalización de los procesos administrativos de los ayuntamientos, de los cuales se benefician, en última instancia, lógicamente, los ciudadanos y las ciudadanas, los vecinos y las vecinas. Por lo tanto, me sorprendió la cantidad de cosas que hacían las diputaciones que yo como alcalde no sabía y la cantidad de relaciones que mantenía la Diputación con mi propio ayuntamiento. Y yo creo que esa desconexión por mi parte respecto a la Diputación la viven el resto de alcaldes, con lo cual el esfuerzo de comunicación que tienen que hacer las diputaciones para que la gente los perciba como un instrumento útil es importante. Un instrumento que algunos apuestan por eliminar, ¿no? ¿Qué les diría a aquellos que consideran que sería fundamental eliminar las diputaciones? Bueno, pues yo creo que no hay nada sagrado. Yo creo que cualquier pieza del puzzle administrativo del Estado debe estar en constante revisión. Aquello que no funcione debe de reformarse
y si no es necesario, suprimirlo, ¿no? Pero en cualquier caso, toda la arquitectura administrativa del Estado. Yo creo que la gente lo que quiere, lo que busca, lo que nos demanda, a quien tengamos que aportar algo en ese diseño, es que nos sentemos y diseñemos una arquitectura administrativa eficiente, que alguien no tenga que esperar un año para obtener una autorización de patrimonio, para reformar unas ventanas, que no tenga que esperar 6 meses para obtener una autorización de Aguas de Galicia para poder cortar un pinar en la zona de protección de un río, que no tengamos que ver el esperpéntico paisaje de 7 todoterrenos para un mismo fin, cuando hay un pequeño vertido a un río, porque viene Aguas de Galicia, porque viene la Policía Autonómica, porque en los 94 metros del Servidumbre de Protección de Costas la competencia es de la Xunta de Galicia y en los primeros 6 metros de la Servidumbre de Tránsito es competencia del Estado, porque viene el todoterreno de marcación de costas de la Xunta de Galicia, vienen los agentes del SEPRONA, vienen los servicios de policía local, viene el agente medioambiental de la Xunta de Galicia, 7 cuerpos para atender una misma incidencia. Y esa película se puede extender a otros terrenos todavía más perjudiciales para la ciudadanía, como puede ser el del servicio de colocación, el Instituto Nacional de Empleo, el Servicio Público Estatal de Empleo, que convive con el Servicio Autonómico de Empleo en una misma oficina y que la gente desconoce, pero es una realidad que acaba perjudicando, donde parte de los funcionarios dependen del Ministerio de Trabajo y parte de la Xunta de Galicia. Las funciones son distintas, pero en realidad es un mismo cuerpo, con lo cual hay tal descoordinación, tal duplicidad de funciones, tal tú no te metas en lo mío, que al final a quien perjudica es al vecino y a la vecina. Seguramente que muchos otros también pasarán por eso, sobre todo gente que ahora está en temas de desempleo, que cuando va a las oficinas se encuentra con ello. Además, pues puede solucionarlo en una ventanilla, pero la siguiente dice, no tiene nada que ver conmigo, vete a la otra. Y es un caos para el vecino, ¿no? Por eso digo yo que yo creo que me parece muy populista hablar de vamos a suprimir, a fusionar un concello como si fuera la solución panaceática, o a suprimir las diputaciones, o las subdelegaciones del gobierno, o el Senado. Es decir, yo creo que la gente, la ciudadanía debe exigir más de la clase política, ¿no? Debemos de sentarnos y diseñar un mapa, digamos que en constante colaboración con quien sabe, con los catedráticos y expertos en materia administrativa, para diseñar un Estado en función de lo que queremos, que yo creo que la ciudadanía lo único que quiere es una administración eficiente, cercana y que se lo preste de la manera más cercana y al menor coste posible. Por lo tanto, teniendo esos 3 parámetros encima de la mesa, nos toca hacer deberes y no levantarnos por la mañana y tener una ocurrencia, ¿no? Porque yo me puedo poner a prescindir de muchas administraciones sin saber lo que hacen y sin saber quién las iba a sustituir en esas funciones. Yo creo que seriedad en estos planteamientos es imprescindible. Pero es importantísimo saber lo que hacen, como bien dice, ¿no? E informar y comunicar a la ciudadanía que tenga bien claro el papel de la Diputación, ¿no? Porque si desconocemos un poco el funcionamiento o para qué sirve una institución, también podemos hablar más de eliminarla. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y solo hago un apunte. Más del 90% de los ayuntamientos de la provincia de Coruña tienen delegada la recaudación de sus tributos en la Diputación. No porque no puedan hacerlo ellos, que lo pueden hacer, sino porque prefieren que lo haga la Diputación, porque lo hace de una manera más eficiente, más equilibrada y obtiene ventajas el ayuntamiento. Por ejemplo, la recaudación de cualquier ayuntamiento, la Diputación en enero le adelanta toda la previsión recaudatoria del ejercicio. Antes era el 90% en el anterior mandato y hoy es el 95%. Este 5% de diferencia de aumento en la previsión supone que para esta comarca vienen casi 7 millones de euros, 6,7 millones más, que es una inyección adelantada que los ayuntamientos de la comarca reciben para prestar unos servicios de más calidad y para invertir e intentar generar actividad y empleo en la comarca. Por lo tanto, ese servicio que mucha gente desconoce que presta la Diputación es voluntario por parte de los ayuntamientos. La ley no les obliga a que la Diputación les recaude, pero han delegado el 90 y pico por ciento y siguen delegando, quedan muy poquitos que no hayan delegado su recaudación en la propia Diputación. Por cierto, dentro de la Diputación, PSOE y BNG caminan unidos. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la verdad no tenía experiencia de cogobierno, digamos que mis principios políticos, mi ideología, en muchos aspectos se separan a la del BNG. Yo no soy nacionalista, ellos lo son, y por lo tanto, digamos que me esperaba más dificultades, sinceramente, en el entendimiento. Yo creo que al final la política, como todo, depende de las personas. La buena política la hacen las personas y la mala también. Yo creo que en este caso hemos coincidido gente muy constructiva, muy positiva, que apartamos las diferencias y aun habiendo debate y no la coincidencia no es total, ni muchísimo menos, el proyecto funciona muy, muy bien. Yo creo que, como todo, siempre es mejorable, pero yo creo que el gobierno va muy bien.
Bueno, aunque haya ideas diferentes, se puede tener un proyecto común, es lo que está comentando como presidente de la Diputación, pero aprovechando que lo tenemos esta noche con nosotros, a nivel general, a nivel de España, está habiendo negociaciones, ve como presidente al representante de su partido, a Pedro Sánchez, ¿cree que llegará a un acuerdo o habrá nuevas elecciones? Pues yo creo que sería muy aventurado por mi parte decir una cosa a la otra, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez, a diferencia de Mariano Rajoy, que es el primer candidato que gana las elecciones y que no asume la responsabilidad de intentar ser investido, la primera vez en la historia que ha ocurrido en este país, y alguna responsabilidad tendrá si no llega a ser investido. Yo creo que el partido de la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, que es intentar conformar un proyecto reformista, progresista, e ir al Parlamento, y que en el Congreso cada uno se retrate. Si alguien prioriza el derecho a autodeterminación sobre un proyecto progresista, si alguien prioriza el que un país se pueda independizar por encima de aquello que realmente le preocupa a todo el mundo, también al país que se quiere independizar, que es el empleo, pues la gente, estoy convencido, que les castigará enormemente. Si alguien prioriza unas nuevas elecciones en función de sus expectativas electorales por encima del interés de la gente, acreditable en la calle, en los bares, en los hospitales, en las casas, en las familias, de que una repetición de elecciones es una irresponsabilidad y un fracaso en la capacidad política de negociar y de pactar y de hablar, pues yo creo que será castigado por la ciudadanía. Yo espero que a la altura de miras, yo espero que la responsabilidad de las fuerzas políticas se demuestre en este proceso y que no sea necesario un nuevo proceso electoral. Y volviendo aquí a nuestra zona, nos gustaría dejarle marchar sin preguntarle por el concello que dirige, como alcalde por el concello de As Pontes. Goza de buena salud, ¿cuáles son ahora mismo los proyectos que hay en marcha y que tienen en mente? Bueno, pues gozo de muy buena salud económica, es decir, la gestión fruto también de la colaboración y del trabajo realizado por corporaciones anteriores y de nuestro esfuerzo, supone que la deuda es cero, es decir, no se debe ni un céntimo a nadie. El promedio pago a proveedores se ha reducido considerablemente y con mucha ilusión sacamos para adelante lo que es el tercer enclave industrial del país, que es As Pontes, el mayor centro de producción energética de España y el cuarto de Europa, el más diversificado de Europa y con unas grandes comunicaciones interconectadas con lo que para nosotros es nuestro pulmón de exportación e importación de productos y materias primas, que es el puerto de Ferrol. Hermanados, por lo tanto, con Ferrol a través de ese cordón umbilical, que es la autovía, la G54, tenemos muchas perspectivas futuros, no sin estar preocupados, lógicamente, por decisiones que son puramente políticas dentro de un entorno difícil, que se circunscriben a la renovación, a la adaptación de la central térmica a la nueva directiva de emisiones industriales, a la capacidad de que la Xunta nos ayude para seguir generando suelo industrial, que es nuestra máxima prioridad, dado que seguimos teniendo demanda industrial y sería imperdonable pues que habiendo demanda de empresarios que se quieren ubicar allí, pues no le demos una respuesta y que tengan que irse a otros territorios de la comunidad o incluso de fuera de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, muchos retos por delante y bueno, pues dispuestos a asumirlos. Y al 100% en As Pontes y al 100% en la Diputación, ¿no? Sí, yo creo, bueno, 100%... O al 50-50. Yo creo que intentando hacer el esfuerzo que una persona puede hacer, renunciando pues, a mucho tiempo familiar, a mucho tiempo personal, pero yo creo que es un reto muy bonito, muy ilusionante y que espero estar a todas las circunstancias. Y si no, no pasa nada, no hay nada imprescindible y habrá que tomar decisiones. Como dije siempre, iremos viendo la capacidad para alternar los dos puestos y si no, habrá que tomar decisiones, claro. Bueno, pues Valentín González Formoso, gracias, le agradecemos su presencia hoy aquí en Televisión de Ferrol. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a ustedes también, como siempre, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o también visitando nuestro canal a la carta de YouTube. Gracias por estar ahí y hasta mañana.